Houston, how close are you now? We're close to about 70 feet. It's tumbling rather wildly, so we're trying to stay away from it. Yeah, there's no panel on the the other three are working fine. Roger, copy. Galileo, Kepler y el cielo. Okay. El movimiento inicial es el peor para los que viajen a la Luna. Saldrán catapultados hacia arriba con la fuerza de un cañonazo, volando sobre montañas y océanos. La galaxia no es más que un cúmulo infinito de estrellas. A cualquier parte que se oriente el telescopio, de inmediato se ve una enorme cantidad de estrellas. Kepler y Galileo, dos confidentes, investigadores y rivales que vivieron hace más de 400 años, en una época en que la ciencia moderna aún estaba en pañales. La Plaza de los Milagros de Pisa estaba en 1583 igual que en la actualidad. Pisa, famosa en toda Europa por tener una de las universidades más antiguas y famosas, era una ciudad estudiantil en una época en la que no se distinguía entre la ciencia, la filosofía y la religión. A los 19 años, Galileo Galilei era un estudiante de matemáticas de buena familia, curioso y lleno de entusiasmo por la vida, y un católico muy devoto. No obstante, un día su curiosidad innata lo distrajo de sus oraciones. Vio que la lámpara suspendida del techo de la catedral se movía. ¿Pero por qué? Se preguntó si podría calcularse el balanceo. Galileo investigó sobre este tema. Sus descubrimientos llevaron a las leyes del péndulo, que forman parte de la base fundamental de la mecánica moderna. Su familia creía que no ganaría dinero con descubrimientos como ese. Cuando las finanzas de su padre fueron a menos, le ordenó a su hijo que dejase Pisa y volviese a Florencia. Al mismo tiempo, a 700 kilómetros al norte, Johannes Kepler, 9 años menor que Galileo, todavía iba al colegio. No se llevaba bien con sus compañeros del internado protestante de Tubinga. La desconfianza y los chismorreos estaban a la orden del día. Las entradas del diario de Kepler son claras. Sufrí muchísimo y casi morí de pena. El motivo fue el rechazo y el odio de mis compañeros, a quienes yo, movido por el miedo, había denunciado, pues en una discusión surgida por unas bebidas, me pegaron. Kepler no encajaba allí. El motivo se remonta a la niñez. Su padre había abandonado a la familia y se alistó como soldado raso. A los que había dejado atrás no solo les acarreó vergüenza, sino también grandes privaciones. El temor a la pobreza perseguiría a Kepler toda su vida. Pese a todos esos problemas, acabó el colegio y en 1588 empezó a estudiar teología en la Universidad de Tubinga. Allí, su profesor Michael Mestlin le presentó las enseñanzas de Copérnico por primera vez. Empezó a sospechar que el Sol no tenía por qué girar en torno a la Tierra. Galileo, por su parte, se enfrentó a su padre. Sin haber acabado sus estudios, regresó a Pisa como profesor adjunto.
Aún hoy, la torre inclinada de Pisa hace que la gente realice los experimentos más extraños. Para Galileo, también la observación y los experimentos eran más importantes que la simple repetición e interpretación del saber antiguo. Eso, por supuesto, lo hacía chocar a menudo con la opinión aceptada. El objeto de su investigación eran las leyes que regían la caída libre de los cuerpos. La creencia de que para ello arrojaba objetos desde la torre de Pisa es un mito. En realidad, usó algo menos espectacular en su estudio: un plano inclinado con una bola. Midió la duración del movimiento con un reloj de aguja. Galileo tenía problemas con la parafernalia escolástica. En un poema satírico se quejó sobre el uniforme obligatorio, la toga, porque ni siquiera permitía que los profesores fuesen a los burdeles con discreción, haciendo que dependiesen de la masturbación. Aunque igual de pecaminosa, era mucho menos satisfactoria, afirmó. También estaba lleno de deudas. Tras la muerte de su padre pasó a ser responsable de toda la familia, económicamente también. Cuando quedó un puesto libre en la Universidad de Padua, lo aceptó de inmediato, porque su sueldo allí sería bastante mayor. Johannes Kepler terminó pronto sus estudios de teología. En la región austríaca de Estiria necesitaban profesores protestantes. Los licenciados de la Universidad de Tubinga eran muy apreciados en los países de habla alemana. En 1594, recién salido de la universidad, Kepler consiguió trabajo como profesor de matemáticas en un colegio protestante de Graz. Me ofrecieron un puesto de astrónomo, pero la verdad es que mis profesores tuvieron que convencerme de aceptarlo. No porque me preocupase que la ciudad quedase muy lejos, sino por la inesperada e indigna naturaleza de la materia y la escasez de mis conocimientos en esa área de la filosofía. Acepté, más dotado de talento que de conocimientos. Pero manifesté repetidas veces que me reservaba el derecho a aceptar un puesto mejor si me lo ofrecían. Lo que Kepler no sabía era que Graz era el centro de una guerra religiosa, que aunque local no era menos feroz. Dividía la ciudad en dos bandos enemigos. En uno estaban los católicos de Augsburgo, en el castillo de Graz, con una institución educativa justo enfrente, la Universidad Antigua. La Catedral de Graz era su iglesia parroquial. En el otro bando estaban los caballeros protestantes, con artesanos, mercaderes y el alcalde como aliados. Su institución educativa era la escuela universitaria, cuyos muros de cimentación aún forman un lateral de la antigua plaza conocida como Paradieshof. Como matemático en la escuela protestante, Kepler ganaba menos que un simple artesano. Tampoco era un profesor de talento. Tras un año, ni un solo alumno de matemáticas apareció por su clase. Por eso tuvo que recurrir a dar otras asignaturas también. Pero el empleo le dejaba suficiente tiempo para su investigación teórica sobre el universo. Cálculos que no había dejado desde su primer contacto con las enseñanzas de Copérnico. La Iglesia apoyaba la concepción del mundo enunciada por Ptolomeo. En el siglo II después de Cristo, el astrónomo griego situó la Tierra en el centro del universo, orbitada por los planetas del sistema solar e incluso por el propio Sol. Pero después de 1543, una nueva teoría hizo que el modelo de Ptolomeo resultase más dudoso. El astrónomo Nicolás Copérnico había dado con la solución, De Revolutionibus Orbium Celestium. Sobre el movimiento de las esferas celestes fue el título del libro que situó el Sol en el centro. Pocos científicos reconocieron esa teoría como acertada. Kepler fue uno de ellos. En Graz trabajaba en su primer libro, Mysterium Cosmographicum. Como matemático creía en una lógica estética del mundo. Una bonita teoría, pero por desgracia incorrecta,
pues suponía que las órbitas planetarias eran circulares. Le envió su trabajo al astrónomo más famoso de la época, Tycho Brahe, para su evaluación. Su respuesta le demuestra que no ha quedado muy impresionado. Vuestro libro, que vos denomináis como precursor de tratados cosmográficos, me pareció extraordinario. Vuestro buen razonamiento y vuestros sagaces estudios son brillantes. En cuanto a mi apoyo en esas difíciles investigaciones, siempre contaréis con él, sobre todo cuando vengáis a visitarme. Y será un placer hablar largo y tendido y cara a cara de estos temas tan sublimes. Kepler envió otros 2 ejemplares del libro a la famosa Universidad de Padua, que estaba controlada por Venecia y se beneficiaba de su riqueza. Allí, un tal Galileo oyó hablar de ese libro. Galileo, que alternaba sus obligaciones docentes con las distracciones eróticas de Venecia, de inmediato aprovechó la oportunidad para ponerse en contacto con su colega alemán. Vuestro libro, doctor señor, que me llegó a través de Paulus Amberger, lo recibí no hace días, sino hace unas horas. Os agradezco por distinguirme con tal prueba de amistad. Aunque Mysterium Cosmographicum no estaba dirigido a él, su carta de agradecimiento a Kepler fue muy efusiva, descubriéndose como seguidor de la teoría copernicana. Tampoco olvidó mencionar su propia importancia científica. Soy muy afortunado de tener un hombre tal como compañero en la búsqueda de la verdad y también como amigo en la propia verdad. Porque es terrible que sean tan escasos los que luchan por ella y sin filosofar de modo incorrecto. En aquel momento Galileo aún no había publicado nada, aparte de un provechoso manual de instrucciones para una brújula militar. Todavía era bastante reacio a buscarse problemas, sorprendiendo y tal vez incluso escandalizando al mundo de la ciencia con nuevas ideas. Tímida y un poco mansamente le confesó lo siguiente a su colega alemán. Me desanima el destino de Copérnico, que es nuestro maestro. Adquirió fama inmortal entre unos pocos, pero muchos se mofan de él y lo ridiculizan, porque abundan los necios en el mundo. Me atrevería a hacer públicas mis ideas si hubiese más personas con vuestra actitud. Pero como no es así, no lo haré. Tal vez tenía demasiadas distracciones. Venecia no solo tenía mujeres hermosas, también la moral más relajada de Europa. Ninguna de ambas era compatible con el elevado estudio de los secretos del universo. Galileo tenía una gran resistencia, pero no a la tentación. En su caso, la tentación se llamaba Marina Gamba. Ella no pedía nada. El matrimonio quedaba descartado para el ambicioso profesor. Marina Gamba procedía de un entorno pobre, así que no podía aportar una dote, y habría estorbado los planes de Galileo de acceder a los círculos sociales más selectos. Pese a todo, de esa unión nacieron 3 hijos. La puritana Graz era un caso totalmente distinto. Una relación como la que Galileo mantenía en Italia habría sido inconcebible aquí. Kepler lo estaba pasando mal. El objeto de su afecto se llamaba Barbara Müller, una joven viuda de una familia burguesa.
Bárbara aportó una hija adolescente al matrimonio y mucho dinero. Kepler ansiaba una vida segura dedicada a la investigación científica. La indecisión de su colega de la católica Italia le resultaba incomprensible al protestante Kepler. Sed valiente, Galileo, y manifestaos. Si mis sospechas son correctas, pocos de los matemáticos importantes de Europa estarían en desacuerdo con nosotros. Ese es el gran poder de la verdad. Si Italia os parece menos adecuada para vuestras publicaciones y encontráis obstáculos, tal vez Alemania pueda daros esa libertad. La invitación de Kepler provocó aún más dudas en Galileo, dudas que duraron 13 años. El ingenuo alemán evidentemente no tenía ni idea de lo que le importaba a Galileo. El poder de la verdad le traía sin cuidado. Le preocupaba su carrera. Galileo era totalmente distinto a Kepler, por lo que podemos deducir, y existen bastantes pruebas. Galileo era arrogante, a veces incluso altivo, alentado por su gran perspicacia. Se distinguía por cierto esnobismo y orgullo nacional. Al contrario que Kepler, era muy reservado y nunca se comprometía mucho en sus cartas. Era como si no reconociese a aquel alemán como su igual. Kepler también era algo más joven y no era profesor universitario. Así que deducimos que Galileo tenía una meta clara en su escalada social y también marcaba diferencias en su correspondencia, dependiendo de la categoría social y profesional del destinatario. La luz de la verdad siempre está contaminada por la política. La Contrarreforma no hizo excepciones con la ciencia. Johannes Kepler recibió un ultimátum: o bien se convertía al catolicismo o abandonaba Graz. Pero, ¿qué sería entonces de la fortuna de su mujer? Por motivos económicos se pasó meses sopesando si no sería más fácil convertirse. Pero Kepler y su familia decidieron empezar de cero emigrando a Praga. La lucha fraterna y la división resultante de la Casa de Habsburgo habían creado unas condiciones políticas en Praga más favorables para los protestantes que en otros lugares del Imperio Habsburgo, al menos entonces. Además, el matemático de la corte de Praga, Tycho Brahe, prometió recibir a Kepler con los brazos abiertos y buscarle un puesto. Pero la realidad fue muy distinta. Kepler quedó muy decepcionado porque Brahe, mucho mayor que él, no lo veía como un igual en términos científicos, sino más bien como un ordenador humano. El conflicto parecía inevitable. A Kepler le interesaban sobre todo los numerosos datos reunidos por Brahe. Este había pasado décadas documentando meticulosamente sus observaciones celestes. Cada uno de sus instrumentos cuesta más que toda mi fortuna familiar. Es un hombre rico, pero, como la mayoría de los ricos, no sabe darle buen uso a su dinero. Por eso era tan importante apartarlo de sus posesiones, y con toda modestia he contribuido a ello. Conseguí que publicase sus datos sin condiciones, todos ellos. La envidia muy bien pudo contribuir al veredicto de Kepler sobre su famoso colega. Tycho Brahe de inmediato le dio a su nuevo ordenador la tarea más difícil, la órbita de Marte. Marte describe los bucles más extraños del cielo nocturno. Hoy sabemos que se deben a la distinta duración de las órbitas de la Tierra y Marte alrededor del Sol.
Tycho Brahe no estaba de acuerdo con la nueva concepción copernicana del mundo. Tenía una solución propia, la teoría ticónica. El Sol y la Luna orbitan a la Tierra, mientras que los demás planetas giran en torno al Sol. Entonces el conflicto entre Kepler y Brahe fue casi inevitable, y no solo por su distinta interpretación del universo. Discutían sin parar. Al principio Kepler intentaba evitarlo, pero luego se le hizo imposible seguir jugando al ayudante fiel. Así lo veía Tycho Brahe, igual que al resto de su familia. Tycho Brahe los utilizaba sin parar, a sus ayudantes, a sus hijas, a sus yernos, incluso a su esposa, para realizar observaciones. Estaba claro que la cosa no podía seguir así. Pero Brahe murió antes de que todo estallase. En 1601, un año después de la llegada de Kepler a Praga, Tycho Brahe murió de repente. El emperador Rodolfo II nombró a Kepler sucesor de Brahe. La primera tarea del nuevo matemático de la corte imperial fue revisar los datos de Brahe. Bien interpretados, los datos desvelaron una información sensacional. ¿Creen que primero reflexiono sobre una hipótesis antigua, luego la adorno como me place y solo entonces paso a demostrar mis observaciones? Están muy equivocados. La verdad es que cuando una hipótesis se ha planteado y justificado mediante observaciones, siento el deseo extraño de investigar si es posible hallar una conexión natural y convincente en ella. Los datos de observación de Brahe, combinados con las interpretaciones de Kepler, se convirtieron en la base de la astronomía moderna. Kepler halló sentido a las interminables hileras de números en las tablas, la irregularidad de solo 8 minutos de arco en las coordenadas de la órbita de Marte obsesionaron al maestro matemático. La órbita de Marte no podía ser un círculo perfecto. El círculo excéntrico era la solución al problema, una órbita elíptica. Se había hallado la primera ley de Kepler del movimiento planetario. Los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. Poco después, los datos sobre ubicación y duración de las observaciones de Brahe llevaron a Kepler a la segunda ley del movimiento planetario. Dice que la línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales durante intervalos iguales de tiempo. Si el mismo segmento de tiempo se enmarca en toda la órbita, las áreas triangulares que se crean tienen siempre el mismo tamaño. Kepler publicó esas dos leyes en su Astronomía Nova, Nueva Astronomía, en 1609. Esa obra tuvo un carácter revolucionario. Se podía deducir del título secundario de Astronomía Nova, que era Física Celestis, es decir, física celeste. Trataba de la física celeste fundamental y eso fue lo revolucionario. Kepler intentó investigar lo que podía ver, transformó la astronomía de ciencia puramente matemática, computacional y descriptiva en otra que proporcionaba respuestas fundamentales. Es el camino que se sigue desde hace 400 años y que se aplica a todas las áreas del universo. En Padua, Galileo se pasaba el tiempo con asuntos más sencillos, pero también bastante más provechosos. Eran investigaciones encargadas para la industria armamentística veneciana, que avanzaban a toda máquina. Entre ellas figuraba el cálculo de las curvas para optimizar el alcance del cañón. Europa se preparaba para la Guerra de los 30 años. Los signos celestes también parecían anunciar una tormenta. Cuando una supernova apareció en el cielo sobre Praga, Kepler no sospechó los extraordinarios datos que la observación de la estrella proporcionaría.
En 1604, de pronto surgió una nueva estrella, como Kepler la denominó, en el cielo, en la constelación de Ofiuco, o portador de la serpiente. Pudo verse durante varios meses, pero luego fue perdiendo brillo y de pronto dejó de verse. Lo peor fue que Kepler, sin usar nada más que observaciones trigonométricas, demostró que tenía que estar más lejos que la Luna. De haber estado tan cerca como la Luna o más, se habría visto un desplazamiento angular durante las observaciones en distintas ocasiones. Se había demostrado que se producían cambios en el mundo de las estrellas fijas. Ahora interpretamos eso como estallidos de estrellas, de los que aún existen restos. La demostración de que esos cambios ocurrían hizo que la gente comprendiese que todo el cosmos estaba vivo, por así decirlo. Un día, un comerciante ambulante llegó a Padua con el invento más moderno de Holanda en su equipaje, un telescopio. No está muy claro quién lo inventó de verdad. El holandés Hans Lippershey había registrado la patente 10 meses antes. Fue el primero en fabricar un telescopio auténtico. El comerciante quería ofrecérselo a Venecia para su uso militar. Pidió 1000 sequines por él. Pero Paolo Sarpi, un importante consejero del gobierno veneciano y buen amigo de Galileo, sugirió que no lo comprasen y que esperasen a ver si Galileo podía fabricar algo mejor. Primero, preparé un tubo de plomo. En cada extremo fijé una lente. Ambas eran planas por un lado. Una de ellas era convexa por el otro lado y la otra lente era cóncava. Miré por el lado cóncavo y vi objetos muy grandes y cercanos. Parecían 3 veces más cerca y 9 veces mayores que observados a simple vista. Después hice un instrumento más preciso, que agrandaba los objetos 60 veces. El plan dio resultado, pero Galileo no vendió su telescopio, al menos no de inmediato. Eso no habría sido digno de él. No era un simple artesano, después de todo. Se lo regaló al gobierno de Venecia tras una impresionante demostración en el Campanile. La ciudad le devolvió el favor. A Galileo le concedieron una cátedra vitalicia en la Universidad de Padua y su salario se duplicó. En la misma época, en Praga, Kepler solo podía soñar con una renta fija. Aunque era matemático de la corte imperial, resultó ser un título sin sueldo. Para llamar la atención del emperador, Kepler le dedicó Astronomía Nova, con esperanza de recibir al fin el salario prometido. Pero el emperador Rodolfo II tenía otras preocupaciones. El enfrentamiento entre él y su hermano Matías en Viena fue a más. Todo el presupuesto se invirtió en armamento. Particularmente caro era el ejército de Passau, un grupo de mercenarios famosos por su brutalidad. En 1610 entró en vigor un tratado de paz. Ambos mandos desmovilizaron a sus soldados, incluidos los del ejército de Passau. En Italia poco se sabía de la guerra que se avecinaba. Galileo usaba su nuevo invento en Padua, no solo para ganar dinero. Una noche sacó el telescopio a la terraza de su casa y lo orientó hacia las estrellas. Lo que vio determinaría el resto de su vida. Primero miró hacia la Luna. El satélite de la Tierra había estimulado la imaginación humana durante milenios. Ya que la Luna es el objeto más próximo a la Tierra, pudo estudiarse bien con el instrumento que ahora tenía Galileo. Este vio un fenómeno comparable al amanecer en la Tierra. Cuando vemos los valles no iluminados aún del todo,
También vemos las montañas que lo rodean por la parte que el sol no baña, coronadas por fronteras refulgentes y por crestas iluminadas. Galileo plasmó el nuevo rostro de la luna en dibujos y bocetos. Fue el primero que interpretó correctamente la superficie de la luna. Gracias al terminador lunar, la línea entre la luz y la sombra vio claramente que no era lisa como una pelota. En Praga, Kepler quedó encantado con las descripciones de su colega sobre la luna. Hoy sabemos que los cráteres redondos se crearon por impactos de meteoritos. La descripción de Kepler fue mucho más poética. Son comparables a los valles de la Tierra, y debo admitir que existen algunos de redondez similar, sobre todo en Estiria. Galileo no fue el primero en observar el cielo con un telescopio, pero parece que fue el primero que interpretó correctamente lo que vio, y siguió perfeccionando el telescopio mediante constantes pruebas. El IMSS, Instituto y Museo de la Ciencia de Florencia, alberga ahora los dos únicos telescopios originales de Galileo que aún se conservan. El personal del museo lo sabe todo sobre el secreto y el éxito científico del telescopio de Galileo. Había dos motivos para que la calidad de la imagen fuese mucho mejor. La primera era la calidad del acabado. Galileo trabajaba las lentes con un método empírico, que era mucho más preciso que los métodos de los otros fabricantes de telescopios de entonces. La segunda razón era la calidad del cristal. Galileo pudo emplear un cristal muy transparente y también puro. Este cristal procedía de los hornos de Murano. Galileo daba clases en Padua y estaba con frecuencia en Venecia. Era amigo de los fabricantes de cristal de Murano y pudo conseguir un material cuya pureza garantizaba mucha más precisión. Yo he tenido la oportunidad de mirar por uno de los telescopios hechos por Galileo. Cuando cogemos un instrumento de ese tipo creemos que no veremos nada, pero sí que se ve. Para corregir los problemas de imagen, Galileo inventó una abertura para hacer la superficie de la lente menos esférica y como consecuencia redujo la aberración cromática. Con todo, ese dispositivo también tenía consecuencias negativas. Limitaba muchísimo el campo de visión. Solo podía ver una tercera o una cuarta parte de la luna cada vez. Tenía que memorizar la sección y luego observar la siguiente para plasmarlas todas en papel. Durante las innumerables noches tras el telescopio, Galileo descubrió 4 nuevos cuerpos celestes, las lunas de Júpiter. Su decisión de bautizarlas como planetas medicianos, en honor a los Medici, la familia aristocrática más poderosa de Italia, fue tan modesta como calculada. Con ello, Galileo halagó al joven príncipe Cosme II, antiguo alumno suyo, y esperaba conseguir un nuevo puesto más lucrativo en Florencia, ciudad de origen de los Medici. Asimismo, su posición social en la corte de Florencia sería más relevante que la de un simple profesor en Padua. Su amante, Marina Gamba, se interponía en esos planes, así que la abandonó junto con sus hijos, cuando los Medici le ofrecieron un puesto en su corte de Florencia en 1610. Su hijo se quedó con su madre al principio, y Galileo internó a sus 2 hijas en el convento de San Mateo, cerca de Florencia, donde pasarían el resto de su vida. La hija mayor era ahora la hermana María Celeste. De todos sus hijos, ella era la favorita, y Galileo mantuvo contacto estrecho con ella hasta que ella murió. Galileo se entregó cada vez más a la ciencia. Publicó El Mensajero Sideral.
En esa obra, Galileo dio una descripción detallada de los nuevos cuerpos celestes. La ciencia sufrió un vuelco completo. Los Medici, a quienes Galileo había dedicado la obra, se mostraron escépticos por temor a que el descubrimiento bautizado en su honor acabara ridiculizándolos. Entonces el italiano recibió la ayuda de una carta de su colega alemán. Ahora, ingenioso Galileo, voy a darle a vuestro esfuerzo incansable el elogio que merece. Habéis dejado todas las reservas aparte y habéis permitido que vuestros ojos investiguen sin vacilar, ahuyentando todos los espectros de la ignorancia. Por la contundencia de vuestras pruebas, reconozco la increíble delicadeza de la sustancia celeste. Himmlischen Substanz. De niño, Kepler había sufrido la viruela y desde entonces padecía miopía aguda. Como no tenía un telescopio propio, le pidió uno a Galileo. Kepler quería estudiar el principio matemático del telescopio y tal vez incluso mejorarlo. Habéis despertado un gran deseo en mí de ver vuestro instrumento, para que, como vos, también pueda disfrutar del espectáculo del cielo. El telescopio que yo mismo uso ni siquiera es mío ya. El gran duque de Toscana me lo pidió para exhibirlo en su galería. En Florencia me pondré a fabricar telescopios lo antes posible para enviárselos a mis amigos. Pero quizás lo dijo por cumplir. Galileo quería tener los derechos exclusivos y estar por encima de los demás, eso por un lado. Por otro dijo que no podía darle su telescopio porque era del gran duque. Si de verdad le dijo eso o no, es una cuestión diferente. Galileo quería el telescopio para él solo y no quería cedérselo a otros. Desde luego que pensaba en sus rivales. Galileo siempre guardaba con celo sus descubrimientos. El telescopio era suyo. Lo había creado para sí mismo y para el gobierno de Venecia, pero era creación suya, así que se lo reservó para sí. Johannes Kepler nunca recibió un telescopio de Galileo y como consecuencia se vio obligado a hacerse uno. Aunque el suyo no alcanzó la calidad de imagen del de Galileo, Kepler calculó los principios ópticos del telescopio astronómico, sentando las bases de la observación espacial moderna. En vez de un telescopio, Galileo le envió a su colega frases misteriosas y juegos de palabras. He aquí un anagrama sobre una importante observación que contiene una buena prueba de la construcción del mundo en consonancia con Pitágoras y Copérnico. Haec immatura a me jam frustra leguntur. O ipsilum. Haec immatura. El enigma en el que Galileo ocultó su mensaje volvió loco a Kepler. Tras 8 intentos de resolverlo, se rindió. Venus imita las fases de la luna. Primero vi Venus como un círculo perfecto, luego como un semicírculo, y después en forma de hoz, alejándose del Sol. Esos fabulosos datos son prueba fehaciente de que Venus se mueve alrededor del Sol. Vos y los demás copernicanos podéis estar orgullosos de haberlo deducido correctamente. Al norte de los Alpes, Europa tenía diferentes preocupaciones. Mientras Galileo le enviaba misteriosos enigmas que resolver, el mundo de Kepler en Praga se derrumbaba a su alrededor. Tras haber estado desmovilizado, el famoso ejército de Passau marchó sobre Praga y atacó a la población civil con inconcebible crueldad. La guerra y la peste llenaron la ciudad de cadáveres. El hijo de Kepler murió de viruela.
Kepler quiso poner a salvo a su mujer y a su familia y solicitó un puesto de matemático en la ciudad austríaca de Linz. Pero ya era tarde para su esposa. Barbara Kepler murió antes del traslado. Perdí a mi esposa, y el esfuerzo que hice, sobre todo por su recuperación, fue en vano. Conmocionada por la crueldad de los soldados y las escenas de lucha sangrienta en la ciudad, atormentada por la falta de esperanza de un futuro mejor para colmar su sufrimiento, contrajo la fiebre húngara. Todo lo que Kepler pudo hacer fue refugiarse en su trabajo. La correspondencia con su colega italiano dejó de entusiasmarlo. Kepler se había hartado y por carta le pidió a Galileo un descanso. Aquello no contrarió a Galileo porque su nuevo puesto con la familia Medici lo mantenía ocupado más de lo esperado. La vida cortesana florentina resultó ser un trabajo agotador. Los debates científicos y las batallas oratorias estaban muy de moda, así que Galileo consideraba necesario no solo tener una opinión sobre todos los aspectos de la vida humana, sino también defenderla científicamente. ¿Para qué si no tenía la familia Medici un famoso científico en casa? ¿Por qué flota el hielo en la superficie? La disputa con los intelectuales florentinos sobre esa pregunta duró casi un año. Era algo latoso que le robaba tiempo e impedía que Galileo se dedicase a sus observaciones astronómicas. Pese a ello, realizó un descubrimiento sensacional del que informó a Kepler en 1612. Creo que os agradará saber que al fin he calculado la duración de las órbitas de las lunas de Júpiter y he elaborado tablas para mostrarlas. El Sol... Han pasado unos 15 meses o más desde que observé por primera vez manchas oscuras en el Sol. En verano, cuando estuve en Roma, se las mostré a algunos prelados y otros. Se formularon y publicaron varias opiniones al respecto, pero todas se alejan mucho de la verdad. Su descubrimiento de las manchas solares tuvo dos consecuencias principales. Una cambió el modo de ver el mundo y la otra fue de carácter práctico. Cambió el modo de ver el mundo porque resultó que el Sol no era inmaculado como se había creído durante siglos. No era un cuerpo divino, un ser divino. Era solo un cuerpo en el que aparecían manchas y desaparecían de nuevo. La consecuencia práctica fue algo extraordinario. Las manchas le dieron al Sol una referencia que rotaba con el propio astro, permitiendo que los científicos calculasen cuánto tardaba el Sol en girar sobre su propio eje. Fue un descubrimiento revolucionario. Ese descubrimiento de Galileo solo le llegó a Kepler después de bastante tiempo, puesto que ya se había trasladado de Praga a Linz. Aquí en Linz no contamos con servicio postal y los mensajeros se muestran hostiles hacia los intelectuales. Para Kepler, los resultados de su colega italiano parecían ir perdiendo cada vez más importancia. Kepler trabajaba de nuevo como profesor en un colegio religioso. Era un puesto como el que había desempeñado en Graz. Fue un paso atrás en su carrera, pero su vida privada era lo principal. Kepler se casó de nuevo, pero solo tras estar indeciso durante mucho tiempo entre 11 candidatas. ¿Fue designio divino o flaqueza moral mía que en los 2 años pasados o más mi mente explorase tantas posibilidades y yo haya buscado tantas posibles parejas, cada una tan diferente de otra? Si fue designio divino, ¿qué propósito se ocultaba tras las personas y sus actos? Llevaba la vida contemplativa de un estudioso de provincias con un empleo seguro, para quien ningún problema, por muy trivial que fuese, era pequeño. Él, el hombre que había medido el cosmos, se inspiró en los comerciantes de vinos del Danubio para calcular matemáticamente el volumen de los barriles de vino. Por algún motivo desconfiaba del método de medición de Linz.
El vendedor llegó con una vara de medir como único instrumento. No tuvo en cuenta la diferencia de los barriles, ignoró sus formas y no hizo cálculos. Introdujo la vara de hierro en ángulo en el orificio del barril lleno, hasta llegar al extremo inferior de los dos laterales circulares. El resultado científico de esa desconfianza se publicó de inmediato. La Nova Estereometria fue una de las 23 publicaciones de Kepler en sus 14 años de estancia en Linz. En Linz, Kepler tuvo al fin suficiente tiempo y paz para dejar que su curiosidad explorase un poco. El 15 de mayo de 1618 descubrió casi de pronto, según él mismo dijo, la tercera ley del movimiento planetario, que aún hoy en día es esencial para la astronomía moderna. El cuadrado de las órbitas planetarias es exactamente proporcional al cubo de los ejes semiprincipales de sus órbitas. Suena mucho más complicado de lo que es. Simplificando, significa que cuanto más alejado el planeta del Sol, más lento se mueve. A los pocos días de su descubrimiento, el 23 de mayo de 1618, Europa se sumió en el caos. La defenestración de Praga desencadenó la Guerra de los 30 años. Fernando de Austria respondió y comenzó la persecución de los protestantes. Linz fue ocupada por tropas bávaras católicas. Kepler recibió la noticia de que habían detenido a su madre e iban a juzgarla por brujería. Kepler trasladó a su familia a Ratisbona y él se mudó a Württemberg para defender a su madre en el juicio, pero este duró más de lo que se pensaba. Mi familia no corre riesgo de muerte. Y la nube sobre nuestra reputación se disipará gracias a la luz de la verdad. Pero se lleva la poca fortuna que tenemos y el juicio aún no ha terminado. Aunque la madre de Kepler no fue torturada, amenazaron con hacerlo y se lo describieron con detalle, pero no confesó nada. Como no pudo probarse delito alguno, la dejaron en libertad en octubre de 1621. No la absolvieron. Eso le habría salido demasiado caro al gobierno local. Solo la dejaron libre en secreto. Kepler protestó porque quería recuperar las costas. Había gastado mucho en el juicio y quería que absolviesen oficialmente a su madre. En ese caso podría haber reclamado su dinero, pero no fue posible. La madre de Kepler murió 6 meses después. Incluso durante el largo juicio y siempre de un lado a otro, Kepler empezó nuevas obras, La armonía de los mundos y Epítome de astronomía copernicana. Kepler era adicto al trabajo y trabajaba incluso en las peores condiciones, yendo en carruaje y en plena noche, cuando se le presentaba una oportunidad. Solo así se explica que produjese una obra tan extensa. Un científico común actual no lograría elaborar una 10ª parte de esa obra en tales condiciones. El Epítome de Kepler se puso en la lista de libros prohibidos en Italia, ya que defendía el modelo astronómico copernicano. Poco después de su publicación, las tesis de Copérnico se prohibieron por decreto, 80 años después de la muerte de su autor. La impetuosa conducta de ciertos individuos que no han sabido exponer las tesis astronómicas en el lugar idóneo y con el método adecuado ha hecho que la lectura de Copérnico, que se permitió durante 80 años,
se haya prohibido hasta que mi libro se mejore. La acusación de Galileo iba dirigida a Galileo en Florencia, que como Kepler descubrió, estaba exponiendo sus propias tesis científicas con demasiada vehemencia. Pero nadie quería atacar al famoso erudito directamente, así que en su lugar, las tesis copernicanas, que también subyacían en las ideas de Galileo, se prohibieron. Una solución elegante. Desde entonces, todo el que dijese que la Tierra giraba alrededor del Sol era un hereje. Problema resuelto. La fama de Galileo iba disminuyendo. No había expuesto nuevas tesis en Florencia desde hacía tiempo. Sus adversarios iban ganando fuerza y poder. Entonces, Galileo irrumpió de nuevo en la escena científica en 1623 con su obra Il Saggiatore. 5 años antes, en 1618, 3 cometas habían aparecido en el cielo en menos de un año, pero Galileo no había podido observarlos. Ahora desencadenó la polémica cargando contra la supuesta estupidez de sus colegas. Declaró que los cometas eran simples reflejos de la luz en la atmósfera terrestre, que eran fenómenos ópticos, no cuerpos celestes. Johannes Kepler al fin terminó la obra de su vida en 1624 con las tablas rudolfinas. Ahora la obra que le había llevado décadas solo tenía que imprimirse. Kepler quería publicarla en Linz, pero una revolución campesina puso fin a ese plan. Para protegerse a sí mismo, a su familia y a su obra, Kepler huyó de nuevo. Una vez más llevó a su familia a Ratisbona. Él siguió viaje en busca de dinero y una imprenta. Las tablas rudolfianas fueron la obra de su vida, porque fue la primera vez que logró aplicar la tesis de la elíptica a sus leyes planetarias en las efemérides. En otras palabras, predijo las posiciones planetarias, que era lo que le interesaba al público. Todos pedían más exactitud sobre las posiciones planetarias y pudo lograrse por primera vez con las tablas rudolfinas basadas en las leyes del movimiento planetario. El interés público tenía motivos prácticos. Las posiciones planetarias eran necesarias para la creación de los horóscopos. Cuanto más preciso el cálculo sobre las posiciones, más exacta la predicción del futuro. En la misma época, Galileo creía que al fin había llegado a la cumbre. Sobreestimando en gran medida su propio talento, pisó terreno resbaladizo al negar la veracidad del modelo astronómico de Ptolomeo. Con esa herejía desafió públicamente a la Iglesia. Galileo intentó disfrazar sus ideas revolucionarias como un diálogo ficticio sobre las dos concepciones principales del mundo. Esperaba que así la Inquisición no tendría nada que atacar, pero se equivocó. El diálogo se convertiría en su obra principal y contribuyó tanto a su fama como a su caída. Kepler no hallaba modo de publicar sus tablas rudolfinas. Entonces intervino Wallenstein. El comandante en jefe del emperador era tan supersticioso como triunfador y daba mucha importancia a los horóscopos. Por tanto, valoró la obra de Kepler y le prometió un buen salario anual, más la imprenta de su castillo de Zagán. Kepler aceptó el ofrecimiento, aunque consideraba a Wallenstein un patrocinador poco de fiar. Debo darme prisa en terminar lo que empecé. Si tuviese que irme de Zagán, preferiría dejar algo terminado en vez de fragmentos truncados. Finalmente, el libro se imprimió y se puso a la venta. Pero el 13 de septiembre de 1630, Wallenstein fue cesado por el emperador. Kepler tuvo miedo porque creyó que se quedaría sin medio de vida. Volvió junto a su familia a Ratisbona para pensar en su futuro y pedirle dinero al emperador, pero la tensión acabó con él. El 15 de noviembre de 1630, Johannes Kepler murió. Lo enterraron en Ratisbona, en el cementerio protestante, fuera de la ciudad. Medí los cielos
Ahora mido la profundidad de la tierra. Mi mente miró hacia el cielo. Ahora mi cuerpo terrenal descansa aquí. Galileo estaba contento. En 1631 alquiló una villa en Arcetri, en las colinas cercanas a Florencia. Eso le permitía vivir muy cerca del monasterio donde estaban sus hijas. Pero la buena suerte le duró poco. La Inquisición halló suficientes motivos para actuar contra él por su diálogo. Al anciano erudito le ordenaron ir a Roma. El famoso juicio se desarrolló de forma inexorable. Al final, Galileo cayó en desgracia por calcular mal su importancia. Creo que Galileo siempre se sobreestimó a sí mismo. No solo en una ocasión, no solo cuando apoyó las tesis copernicanas. Su obra principal, El Diálogo, se escribió en latín y en italiano. Eso puso en guardia a la curia. Pensaron que si ese hombre se ponía a escribir en italiano y la gente empezaba a leer su obra, aunque muchas personas aún eran analfabetas, podría convertirse en un problema para la Iglesia. La tesis heliocéntrica iba contra la doctrina de la Iglesia, por tanto la curia tenía que hacer algo. La curia reaccionó. Galileo se vio obligado a retractarse de sus teorías. Hundido, regresó a Arcetri desde Roma en 1633. La casa que había alquilado ahora fue su destierro, su prisión, y le prohibieron trabajar. Pero le esperaba algo peor aún. Fue el golpe definitivo. Tres meses después, su hija favorita, Sor María Celeste, murió. Y por si eso no bastaba, Galileo estaba perdiendo la vista. Se pasó los últimos 9 años de su vida en una oscuridad en aumento. Galileo murió el 8 de enero de 1642. Pasados 90 años, en 1736, los restos mortales de Galileo fueron trasladados a la Santa Croce de Florencia, a una tumba construida ex professo para él. Otros 100 años después, en 1835, el Diálogo se retiró de la lista de los libros prohibidos. En 1992, Galileo fue rehabilitado oficialmente por el Papa Juan Pablo II. Debe medirse lo que es mensurable, y lo que no lo es debe hacerse mensurable. No se ha encontrado el lugar exacto del enterramiento de Kepler. El cementerio a las afueras de Ratisbona donde lo enterraron ya no existe. En su sitio, ahora hay un hostal para estudiantes. Todo lo que queda es un nombre. Dadme barcos con velas adecuadas para el vuelo celeste. Pero, ¿quién vivirá en esos mundos si realmente están habitados? ¿Somos nosotros o ellos los amos del universo? ¿Y se hizo todo esto para el hombre? La obra de su vida, porque fue la primera vez que logró aplicar la tesis de la elíptica a sus leyes planetarias en las efemérides. En otras palabras, predijo las posiciones planetarias, que era lo que le interesaba al público. Todos pedían más exactitud sobre las posiciones planetarias, y pudo lograrse por primera vez con las tablas rudolfinas basadas en las leyes del movimiento planetario. El interés público tenía motivos prácticos. Las posiciones planetarias eran necesarias para la creación de los horóscopos. Cuanto más preciso el cálculo sobre las posiciones, más exacta la predicción del futuro. En la misma época, Galileo creía que al fin había llegado a la cumbre. Sobreestimando en gran medida su propio talento, pisó terreno resbaladizo al negar la veracidad del modelo astronómico de Ptolomeo. Con esa herejía desafió públicamente a la Iglesia. Galileo intentó disfrazar sus ideas revolucionarias como un diálogo ficticio
sobre las dos concepciones principales del mundo. Esperaba que así la Inquisición no tendría nada que atacar, pero se equivocó. El diálogo se convertiría en su obra principal y contribuyó tanto a su fama como a su caída. Kepler no hallaba modo de publicar sus tablas rudolfinas. Entonces intervino la ley del movimiento planetario, que aún hoy en día es esencial para la astronomía moderna. El cuadrado de las órbitas planetarias es exactamente proporcional al cubo de los ejes semiprincipales de sus órbitas. Suena mucho más complicado de lo que es. Simplificando, significa que cuanto más alejado el planeta del Sol, más lento se mueve. A los pocos días de su descubrimiento, el 23 de mayo de 1618, Europa se sumió en el caos. La defenestración de Praga desencadenó la Guerra de los 30 años. Fernando de Austria respondió y comenzó la persecución de los protestantes. Linz fue ocupada por tropas bávaras católicas. Kepler recibió la noticia de que habían detenido a su madre e iban a juzgarla por brujería. Kepler trasladó a su familia a Ratisbona y él se mudó a Württemberg para defender a su madre en el juicio, pero este duró más de lo que se pensaba. Mi familia no corre riesgo de muerte. Y la nube sobre nuestra reputación se disipará gracias a la luz de la verdad. Problemas, sorprendiendo y tal vez incluso escandalizando al mundo de la ciencia con nuevas ideas. Tímida y un poco mansamente le confesó lo siguiente a su colega alemán. Me desanima el destino de Copérnico, que es nuestro maestro. Adquirió fama inmortal entre unos pocos, pero muchos se mofan de él y lo ridiculizan, porque abundan los necios en el mundo. Me atrevería a hacer públicas mis ideas si hubiese más personas con vuestra actitud. Pero como no es así, no lo haré. Tal vez tenía demasiadas distracciones. Venecia no solo tenía mujeres hermosas, también la moral más relajada de Europa. Ninguna de ambas era compatible con el elevado estudio de los secretos del universo. Galileo tenía una gran resistencia, pero no a la tentación. En su caso, la tentación se llamaba Marina Gamba. Ella no pedía nada. El matrimonio quedaba descartado para el ambicioso profesor. Marina Gamba procedía de un entorno pobre, así que no podía aportar una dote, y habría estorbado los planes de Galileo de acceder a los círculos a quienes yo, movido por el miedo, había denunciado, pues en una discusión surgida por unas bebidas, me pegaron. Kepler no encajaba allí. El motivo se remonta a la niñez. Su padre había abandonado a la familia y se alistó como soldado raso. A los que había dejado atrás no solo les acarreó vergüenza, sino también grandes privaciones. El temor a la pobreza perseguiría a Kepler toda su vida. Pese a todos esos problemas, acabó el colegio y en 1588 empezó a estudiar teología en la Universidad de Tubinga. Allí, su profesor Michael Mestlin le presentó las enseñanzas de Copérnico por primera vez. Empezó a sospechar que el Sol no tenía por qué girar en torno a la Tierra. Galileo, por su parte, se enfrentó a su padre. Sin haber acabado sus estudios, regresó a Pisa como profesor adjunto. Aún hoy, la torre inclinada de Pisa hace que la gente realice los experimentos más extraños.
Pero Kepler y su familia decidieron empezar de cero emigrando a Praga. La lucha fraterna y la división resultante de la Casa de Habsburgo habían creado unas condiciones políticas en Praga más favorables para los protestantes que en otros lugares del Imperio Habsburgo, al menos entonces. Además, el matemático de la corte de Praga, Tycho Brahe, prometió recibir a Kepler con los brazos abiertos y buscarle un puesto. Pero la realidad fue muy distinta. Kepler quedó muy decepcionado porque Brahe, mucho mayor que él, no lo veía como un igual en términos científicos, sino más bien como un ordenador humano. El conflicto parecía inevitable. A Kepler le interesaban sobre todo los numerosos datos reunidos por Brahe. Este había pasado décadas documentando meticulosamente sus observaciones celestes. Cada uno de sus instrumentos cuesta más que toda mi fortuna familiar. Es un hombre rico, pero, como la mayoría de los ricos, no sabe darle buen uso a su dinero. Por eso era tan importante apartarlo de sus posesiones. Y con toda modestia, he contribuido a ello. Conseguí... Como matemático en la escuela protestante, Kepler ganaba menos que un simple artesano. Tampoco era un profesor de talento. Tras un año, ni un solo alumno de matemáticas apareció por su clase. Por eso tuvo que recurrir a dar otras asignaturas también. Pero el empleo le dejaba suficiente tiempo para su investigación teórica sobre el universo. Cálculos que no había dejado desde su primer contacto con las enseñanzas de Copérnico. La Iglesia apoyaba la concepción del mundo enunciada por Ptolomeo. En el siglo II después de Cristo, el astrónomo griego situó la Tierra en el centro del universo, orbitada por los planetas del sistema solar e incluso por el propio Sol. Pero después de 1543, una nueva teoría hizo que el modelo de Ptolomeo resultase más dudoso. El astrónomo Nicolás Copérnico había dado con la solución, De Revolutionibus Orbium Celestium. Sobre el movimiento de las esferas celestes fue el título del libro que situó el Sol en el centro. Pocos científicos reconocieron esa teoría como acertada. Kepler fue uno de ellos. En Graz trabajaba en su primer libro, Mysterium Cosmographicum. Como matemático creía en una lógica estética del mundo. Una bonita teoría, pero por desgracia incorrecta, pues suponía que las órbitas planetarias eran circulares. Le envió su trabajo al astrónomo más famoso de la época, Tycho Brahe. Caos. La defenestración de Praga desencadenó la Guerra de los 30 años. Fernando de Austria respondió y comenzó la persecución de los protestantes. Linz fue ocupada por tropas bávaras católicas. Kepler recibió la noticia de que habían detenido a su madre e iban a juzgarla por brujería. Kepler trasladó a su familia a Ratisbona y él se mudó a Württemberg para defender a su madre en el juicio, pero este duró más de lo que se pensaba. Mi familia no corre riesgo de muerte. Y la nube sobre nuestra reputación se disipará gracias a la luz de la verdad. Pero se lleva la poca fortuna que tenemos y el juicio aún no ha terminado. Aunque la madre de Kepler no fue torturada, amenazaron con hacerlo y se lo describieron con detalle, pero no confesó nada. Como no pudo probarse delito alguno, la dejaron en libertad en octubre de 1621. No la absolvieron. Eso le habría salido demasiado caro al gobierno local. Solo la dejaron libre en secreto. Kepler protestó porque quería recuperar las costas. La órbita de Marte no podía ser un círculo perfecto. El círculo excéntrico era la solución al problema, una órbita elíptica. Se había hallado la primera ley de Kepler del movimiento planetario. Los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. Poco después, los datos sobre ubicación y duración de las observaciones de Brahe llevaron a Kepler a la segunda ley del movimiento planetario. Dice que la línea que une un planeta con el Sol
barre áreas iguales durante intervalos iguales de tiempo. Si el mismo segmento de tiempo se enmarca en toda la órbita, las áreas triangulares que se crean tienen siempre el mismo tamaño. Kepler publicó esas dos leyes en su Astronomía Nova, Nueva Astronomía, en 1609. Esa obra tuvo un carácter revolucionario. Se podía deducir del título secundario de Astronomía Nova, que era Física Celestis, es decir, física celeste. Trataba de la física celeste fundamental y eso fue lo revolucionario. Kepler intentó investigar lo que podía ver, transformó la astronomía de ciencia puramente matemática, computacional y descriptiva en otra que proporcionaba respuestas fundamentales. Es el camino que se sigue desde hace 400 años y que se aplica a todas las áreas del universo. Conseguí que publicase sus datos sin condiciones, todos ellos. La envidia muy bien pudo contribuir al veredicto de Kepler sobre su famoso colega. Tycho Brahe de inmediato le dio a su nuevo ordenador la tarea más difícil, la órbita de Marte. Marte describe los bucles más extraños del cielo nocturno. Hoy sabemos que se deben a la distinta duración de las órbitas de la Tierra y Marte alrededor del Sol. Tycho Brahe no estaba de acuerdo con la nueva concepción copernicana del mundo. Tenía una solución propia, la teoría ticónica. El Sol y la Luna orbitan a la Tierra, mientras que los demás planetas giran en torno al Sol. Entonces el conflicto entre Kepler y Brahe fue casi inevitable, y no solo por su distinta interpretación del universo. Discutían sin parar. Al principio Kepler intentaba evitarlo, pero luego se le hizo imposible seguir jugando al ayudante fiel. Así lo veía Tycho Brahe, igual que al resto de su familia. Tycho Brahe los utilizaba sin parar, a sus ayudantes, a sus hijas, a sus yernos, incluso a su esposa, para realizar observaciones. 210. Su hijo se quedó con su madre al principio, y Galileo internó a sus dos hijas en el convento de San Mateo, cerca de Florencia, donde pasarían el resto de su vida. La hija mayor era ahora la hermana María Celeste. De todos sus hijos, ella era la favorita, y Galileo mantuvo contacto estrecho con ella hasta que ella murió. Galileo se entregó cada vez más a la ciencia. Publicó El Mensajero Sideral. En esa obra Galileo dio una descripción detallada de los nuevos cuerpos celestes. La ciencia sufrió un vuelco completo. Los Medici, a quienes Galileo había dedicado la obra, se mostraron escépticos por temor a que el descubrimiento bautizado en su honor acabara ridiculizándolos. Entonces el italiano recibió la ayuda de una carta de su colega alemán. Ahora, ingenioso Galileo, voy a darle a vuestro esfuerzo incansable el elogio que merece. Habéis dejado todas las reservas aparte y habéis permitido que vuestros ojos investiguen sin vacilar, ahuyentando todos los espectros de la ignorancia. Por la contundencia de vuestras pruebas, reconozco la increíble delicadeza de la sustancia celeste. Reflexiono sobre una hipótesis antigua, luego la adorno como me place y solo entonces paso a demostrar mis observaciones. Están muy equivocados. La verdad es que cuando una hipótesis se ha planteado y justificado mediante observaciones, siento el deseo extraño de investigar si es posible hallar una conexión natural y convincente en ella. Los datos de observación de Brahe, combinados con las interpretaciones de Kepler, se convirtieron en la base de la astronomía moderna. Kepler halló sentido a las interminables hileras de números en las tablas, la irregularidad de solo 8 minutos de arco en las coordenadas de la órbita de Marte obsesionaron al maestro matemático. La órbita de Marte no podía ser un círculo perfecto. El círculo excéntrico era la solución al problema, una órbita elíptica. Se había hallado la primera ley de Kepler del movimiento planetario.
Los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. Poco después, los datos sobre ubicación y duración de las observaciones de Bragi llevaron a Kepler a la segunda ley del movimiento planetario. Dice que la línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales durante intervalos iguales de tiempo. Si el mismo segmento de tiempo se enmarca en toda la órbita, las áreas triangulares que se crean, la órbita de Marte. Marte describe los bucles más extraños del cielo nocturno. Hoy sabemos que se deben a la distinta duración de las órbitas de la Tierra y Marte alrededor del Sol. Tycho Brahe no estaba de acuerdo con la nueva concepción copernicana del mundo. Tenía una solución propia, la teoría ticónica. El Sol y la Luna orbitan a la Tierra, mientras que los demás planetas giran en torno al Sol. Entonces el conflicto entre Kepler y Brahe fue casi inevitable, y no solo por su distinta interpretación del universo. Discutían sin parar. Al principio Kepler intentaba evitarlo, pero luego se le hizo imposible seguir jugando al ayudante fiel. Así lo veía Tycho Brahe, igual que al resto de su familia. Tycho Brahe los utilizaba sin parar, a sus ayudantes, a sus hijas, a sus yernos, incluso a su esposa, para realizar observaciones. Estaba claro que la cosa no podía seguir así. Pero Brahe murió antes de que todo estallase. En 1601, un año después de la llegada de Kepler a Praga, Tycho Brahe... Galileo plasmó el nuevo rostro de la Luna en dibujos y bocetos. Fue el primero que interpretó correctamente la superficie de la Luna. Gracias al terminador lunar, la línea entre la luz y la sombra vio claramente que no era lisa como una pelota. En Praga, Kepler quedó encantado con las descripciones de su colega sobre la Luna. Hoy sabemos que los cráteres redondos se crearon por impactos de meteoritos. La descripción de Kepler fue mucho más poética. Son comparables a los valles de la Tierra, y debo admitir que existen algunos de redondez similar, sobre todo en Estiria. Galileo no fue el primero en observar el cielo con un telescopio, pero parece que fue el primero que interpretó correctamente lo que vio, y siguió perfeccionando el telescopio mediante constantes pruebas. El IMSS, Instituto y Museo de la Ciencia de Florencia, alberga ahora los dos únicos telescopios originales de Galileo que aún se conservan. El personal del museo lo sabe todo sobre el secreto y el éxito científico del telescopio de Galileo. Al amanecer en la Tierra. Cuando vemos los valles no iluminados aún del todo, también vemos las montañas que lo rodean por la parte que el sol no baña, coronadas por fronteras refulgentes y por crestas iluminadas. Galileo plasmó el nuevo rostro de la Luna en dibujos y bocetos. Fue el primero que interpretó correctamente la superficie de la Luna. Gracias al terminador lunar, la línea entre la luz y la sombra vio claramente que no era lisa como una pelota. En Praga, Kepler quedó encantado con las descripciones de su colega sobre la Luna. Hoy sabemos que los cráteres redondos se crearon por impactos de meteoritos. La descripción de Kepler fue mucho más poética. Son comparables a los valles de la Tierra, y debo admitir que existen algunos de redondez similar, sobre todo en Estiria. Galileo no fue el primero en observar el cielo con un telescopio, pero parece que fue el primero que interpretó correctamente lo que vio, y siguió perfeccionando el telescopio mediante con lo seguro,
para quien ningún problema, por muy trivial que fuese, era pequeño. Él, el hombre que había medido el cosmos, se inspiró en los comerciantes de vinos del Danubio para calcular matemáticamente el volumen de los barriles de vino. Por algún motivo desconfiaba del método de medición de Linz. El vendedor llegó con una vara de medir como único instrumento. No tuvo en cuenta la diferencia de los barriles, ignoró sus formas y no hizo cálculos. Introdujo la vara de hierro en ángulo en el orificio del barril lleno, hasta llegar al extremo inferior de los dos laterales circulares. El resultado científico de esa desconfianza se publicó de inmediato. La Nova Estereometria fue una de las 23 publicaciones de Kepler en sus 14 años de estancia en Linz. En Linz, Kepler tuvo al fin suficiente tiempo y paz para dejar que su curiosidad explorase un poco. El 15 de mayo de 1618 descubrió casi de pronto, según él mismo dijo, la tercera ley del movimiento planetario, que aún hoy en día es esencial para la astronomía moderna. Me ofrecieron un puesto de astrónomo, pero la verdad es que mis profesores tuvieron que convencerme de aceptarlo. No porque me preocupase que la ciudad quedase muy lejos, sino por la inesperada e indigna naturaleza de la materia y la escasez de mis conocimientos en esa área de la filosofía. Acepté, más dotado de talento que de conocimientos. Pero manifesté repetidas veces que me reservaba el derecho a aceptar un puesto mejor si me lo ofrecían. Lo que Kepler no sabía era que Graz era el centro de una guerra religiosa, que aunque local no era menos feroz. Dividía la ciudad en dos bandos enemigos. En uno estaban los católicos de Augsburgo, en el castillo de Graz, con una institución educativa justo enfrente, la Universidad Antigua. La catedral de Graz era su iglesia parroquial. En el otro bando estaban los caballeros protestantes, con artesanos, mercaderes y el alcalde como aliado.